Hola, acabamos de visualizar las imágenes con las figuras y complementos componentes de este quinto vídeo, cuyo periodo corresponde al inicio de la llamada Edad Contemporánea, coincidente con el comienzo de la Guerra de la Independencia Española, 1808, y que finalizaremos con el término del reinado de Fernando VII, año 1833. Muchas gracias. A continuación pasamos a la llamada Edad Contemporánea, que coincide en la división historiográfica de España, como hemos dicho, con el inicio de la Guerra de la Independencia, en el año de 1808. En el capítulo de hoy abordaremos desde esa fecha hasta el final del reinado de Fernando VII en 1833. Se conoce como Guerra de la Independencia la lucha del pueblo español contra la ocupación napoleónica de 1808 a 1814, y que sobrevino tras la maniobra de Napoleón, emperador de Francia, que destronando a Carlos IV hizo que éste cediera la corona de España a José I Bonaparte, hermano de Napoleón. Esto provocó la rebelión generalizada del país contra el ejército francés tras el levantamiento popular en Madrid el 2 de mayo de 1808, cuyas consecuencias del día siguiente fueron plasmadas por Goya en su cuadro Los fusilamientos de la montaña del Príncipe Pío o del 3 de mayo, de la que tenemos ahí detrás una postal. Como figuras de esta época, aquí delante tenemos un oficial francés de caballería que lleva un sombrero de 2 picos o bicornio, adoptado por los oficiales, los cuales se distinguían también del resto de tropa por las charreteras bordadas de oro en los hombros del uniforme, cuyos hilos o flecos, llamados canelones, sirven a un tiempo de distintivo y de adorno. A su lado, un granadero, también del ejército francés, con gorro de piel y charreteras, en este caso de color rojo. Más a la derecha, un voluntario de la defensa de Barcelona, cuyo cuerpo fue organizado por la junta local de esa ciudad para defenderla contra los franceses durante la Guerra de la Independencia, en Cataluña llamada Guerra del Francés, mejor dicho, Guerra del Francés. La Junta Militar Suprema de Cataluña estableció para este cuerpo el uniforme que viste, compuesto de casaca roja con vueltas amarillas en las mangas, correaje con 2 bandoleras de cuero teñido de blanco, calzones blancos, botas y sombrero de copa, en cuyo frontal lleva un rombo metálico con las enseñas de la ciudad. Como arma lleva fusil, espada y bayoneta. Hay detrás la réplica de una moneda de plata de 20 reales de José I Bonaparte, original de la Ceca de Madrid, 1808. Aquí tenemos el soldado del batallón de Buenos Aires, que llegados de los territorios españoles del Virreinato del Río de la Plata en América, también combatieron en la Guerra de la Independencia, así como los granaderos del Regimiento de Infantería del Príncipe, como este de aquí al lado, que utilizaban altos sombreros de pelo negro, casaca y calzón blanco, y como armamento el fusil de chispa con bayoneta y sable corto. A continuación, la figura de este capitán del Real Cuerpo de Artillería. 2 capitanes de este arma, los héroes Luis Daoiz y Pedro Berarde, estuvieron entre los militares que en mayo de 1808 participaron en la heroica resistencia del Parque de Artillería de Monteleón, al inicio de la guerra en Madrid. Ahí detrás tenemos la miniatura de un cañón napoleónico. Lo cogemos, aquí lo vemos, y que tiene insertada la N de Napoleón, rodeada de ramo de laurel y rematada por la corona imperial. Aquí delante un oficial de coraceros franceses,
que era la columna vertebral de la caballería pesada del ejército imperial francés, en ese idioma conocido como la Grande Armée. Se caracterizaban por sus petos relucientes y por su casco estilo Minerva, con un perfil más prominente, crin de caballo en la parte de atrás y pluma escarlata. A su lado, un oficial mameluco, que eran soldados egipcios del arma de caballería que se unieron a las huestes de Napoleón tras ser derrotados en la batalla de las Pirámides en 1798 por el ejército francés. El 2 de mayo de 1808, los componentes de ese cuerpo cargaron cruelmente contra los civiles madrileños, provocando un gran número de bajas, hecho que reflejó Goya en su cuadro La carga de los mamelucos, cuya miniatura está ahí al fondo. Lo acercamos. También de origen extranjero son las legiones polacas del ejército napoleónico, que fueron varias unidades militares desde 1797, una de las cuales eran los lanceros polacos, como parte de la Guardia Imperial, de los cuales tenemos estas representaciones, y que también participaron en la Guerra de la Independencia Española. Como particularidad, llevaban en la cabeza chacón, sombrero cilíndrico con visera, rematado por pabellón cuadrado o zapska, de origen polaco. En estas figuras se aprecian algunos iconos y símbolos napoleónicos en la bandera y en las mantas de montar sobre el lomo de los caballos, como el águila imperial, cuyo pin también está en la peana. Como episodios importantes de la Guerra de la Independencia están los de Bailén, Zaragoza, Gerona, Arapiles, Vitoria, aunque hubo algunos más, hazañas en las que participaron los guerrilleros, que organizados en pequeños grupos lucharon en muchas ocasiones con éxito contra los franceses, aprovechando su mejor conocimiento del terreno y la sorpresa. Como figuras tenemos aquí a Agustina de Aragón, con su cañón, heroína destacada en los sitios de Zaragoza. Nacida en Barcelona, su marido, cabo de artillería, participó en la batalla de los desfiladeros del Bruc. Los acontecimientos de la guerra los llevaron a ambos a Zaragoza. Durante el asedio a esta ciudad, Agustina, tomando la mecha de manos de un artillero herido, consiguió disparar un cañón sobre las tropas francesas, con notorio éxito. A continuación, esos dos guerrilleros con su vestimenta particular y sus armas. Como principales, entre ellas, el trabuco, arma de fuego portátil, de cañón corto y ancho, de boca acampada. Al lado, otro guerrillero, perteneciente a la división del empecinado, Juan Martín Díaz, que fue un militar español destacado que participó como jefe de una de las guerrillas legendarias que derrotaron repetidas veces al ejército napoleónico. El sobrenombre de empecinado tuvo su origen por el hecho de haber sido natural de Castrillo del Duero, provincia de Valladolid, ya que ese es el gentilicio de los naturales de ese pueblo. Pero a partir de la figura del guerrillero, como curiosidad decir que la palabra empecinado entró en el castellano para designar a quienes demuestran un tesón admirable, como así lo tuvo el personaje referido. Al lado, el trabucaire, guerrillero catalán armado de trabuco. Participó en la guerra contra la Revolución Francesa. Posteriormente, en la Guerra del Francés, o sea, la de la Independencia Española, y en las posteriores guerras carlistas. Detrás tenemos una miniatura del arma esta que hemos referido, el trabuco. La principal utilizada por los guerrilleros en la Guerra de la Independencia, la cogemos que se vea,
ponemos en su sitio. Aquí la figura del cadete del Regimiento de Dragones de Numancia de 1810. El nombre de la plaza celtíbera de Numancia, famosa por su férrea resistencia a las legiones romanas, pasó sucesivamente a diversas unidades de caballería española entre 1707, cuando se creó el Cuerpo de Dragones de Numancia, hasta 2010. Desde ese año lo ostenta el Grupo de Caballería Ligero Acorazado Numancia II del Regimiento de Caballería de España número 11. En cuanto a la peculiaridad del uniforme del cadete aquí representado, se aprecia, sujeto a la hombrera derecha de la casaca, el cordón dorado de cadete. El casco era de acero y tenía una cimera de piel de oso. De este casco tenemos una miniatura ahí detrás al fondo. Aquí está. La siguiente figura, el soldado de caballería con acero español, cuyo cuerpo fue organizado el año 1810. A continuación tenemos el infante de marina, de 1812. Sucesora de los tercios embarcados del siglo XVI, la infantería de marina se constituyó en cuerpo independiente en el XVIII y participó en todas las campañas militares españolas de los siglos siguientes, tanto a bordo de los buques de la Real Armada como en operaciones de tierra. Ahí detrás tenemos una miniatura de la Constitución de Cádiz de 1812. La cogemos, aquí la tenemos, con los 384 artículos en su interior. El primero de ellos dice que la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, con lo cual no hace distinción entre los nacidos en nuestro país y en las amplias posesiones de ultramar que todavía conservábamos. Es la primera Carta Magna de España, promulgada en el contexto de la Guerra de la Independencia el 19 de marzo de 1812, día de San José, y por ello conocida popularmente como la Pepa. Este texto legal fue redactado por los liberales, refugiados en Cádiz. Existen monumentos a la Constitución de 1812 en varios sitios del mundo que formaban parte del Imperio Español. El monumento más grande es el que hay en la ciudad natal de esta Carta Magna, en Cádiz, España. Otros monumentos conmemorativos de esta Constitución fueron edificados en alguna de las poblaciones de Honduras, Uruguay, Perú, Estados Unidos y en México. Bueno, la dejamos ahí atrás sobre esa bonita mesa en miniatura. El 22 de julio de 1812, el teniente general inglés Sir Arthur Wellesley, duque de Wellington, al mando del ejército en coalición de soldados británicos, españoles y portugueses, vencieron a los franceses en la importantísima batalla de los Arapiles, a 8 kilómetros de Salamanca, victoria a la que contribuyeron los dragones ingleses, de los cuales, así como del referido duque de Wellington, tenemos unas miniaturas y también una ilustración ahí al fondo de esta misma batalla. En 1813, el rey intruso José I Bonaparte abandonó España tras la definitiva victoria española en la Guerra de la Independencia. El regreso en 1814 de Fernando VII, hijo de Carlos IV, significó una violenta reacción absolutista contra la Constitución de Cádiz y sus partidarios, pero la oposición al absolutismo triunfó en la Revolución de 1820, abriendo un corto periodo constitucional, de 1820 a 1823. Tenemos aquí la figura del húsar del Regimiento Guadalajara, año 1815. Los húsares son originarios de Hungría, cuyo cuerpo de caballería fue imitado por diversas naciones europeas,
que no solo copiaron su organización y empleo táctico, sino también sus específicas y brillantes ropas. El uniforme se compone de una pelliza, prenda de abrigo corta, que puede vestirse o colocarse terciada sobre el hombro izquierdo, sujetada por una cinta, como el del jinete de esta miniatura. La prenda del tronco es un dolman rojo con cuello y vueltas amarillas, la faja de la cintura en rojo y amarillo y los calzones en azul, con una lista roja. Con el fin de embotar un sablazo, llevaban prendas altas de cabeza y múltiples cordonaduras sobre el pecho. En el portapliegos, el escudo de la bandera de España de la época. Las guerras de independencia hispanoamericanas fueron una serie de conflictos armados entre 1809 y 1829 que se desarrollaron en los territorios americanos del Imperio Español, en los cuales se enfrentaron el bando a favor de la independencia de esos países americanos contra el partidario de mantener la integridad de la monarquía española. Aquí tenemos la figura de un soldado del Batallón de Cazadores de Venezuela de 1811, fecha en la que ese país se desvinculó de España, aunque el proceso emancipador fue entre 1810 y 1823. Ahí detrás tenemos un mapa de Hispanoamérica y las fechas del proceso independentista de sus países. Aquí delante la réplica de una moneda de 8 reales de plata de 1821, reinando Fernando VII y acuñado el original en la ceca de Zacatecas, México, poco antes de consumarse la independencia del país azteca. Al lado tenemos la miniatura del lancero de la Guardia Real, encuadrado dentro de los numerosos agentes para la seguridad del monarca. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. El próximo lo iniciaremos con el reinado de Isabel II y lo finalizaremos con el periodo en el que ocurre la pérdida de las últimas colonias de España en ultramar: Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, año de 1898. Muchas gracias y hasta la próxima.